Bueno, comencemos dándole la bienvenida y las gracias a todos quienes se han podido conectar a esta reunión con Alexis López, a quien también damos la bienvenida y también le agradecemos el que se haya dado el tiempo para compartir con nosotros. Antes de partir, un par de consejos, digamos, o de recomendaciones. Les pedimos encarecidamente el que mantengan sus micrófonos apagados y las preguntas las queremos canalizar a través del chat para poder hacer más expedito el tema de las preguntas y que no se alarguen. Y en el momento la iré leyendo yo o María Luz, mi señora, que está aquí al lado mío. Antes de partir también quiero mencionar que este grupo nace en noviembre con la intención de ser parte proactiva en este proceso de cambio que se activó a partir de octubre. Y en ese sentido hemos invitado abogados, un concejal de la Municipalidad de Las Condes, después tuvimos un receso, dado el tema de la pandemia, en que no nos podíamos juntar, pero cuando salió este milagro del Zoom, invitamos a un padre de Schoenstatt, con el tema del pensamiento social del padre Kentenich, de la cual tuvimos una segunda charla sobre justicia. Como tercera charla tuvimos a una consagrada de Schoenstatt, quien trabaja en el Senami y es directora del sindicato. Y ahora tenemos el placer de tener a Alexis López. ¿Quién es Alexis López y por qué lo hemos pedido que nos acompañe en esta conversación? En la cual queremos nos haga un análisis político de la realidad actual, tanto a nivel nacional como internacional. De forma muy resumida y en honor al tiempo, podemos decir que Alexis es director del canal de radio y televisión de Santiago, RCT Chile, y que desde octubre del 2019 él ha realizado varios videos donde hace un análisis político bastante descarnado de la situación, tanto a nivel nacional como también internacional, donde asevera que todo esto es una acción coordinada y planificada desde hace muchos años. Y en ese sentido, además de que él pueda decirnos algunas palabras, queremos preguntarle qué nos puede decir al respecto y en qué etapa estamos dentro de este proceso del cual tú dices que se ha planificado durante tanto tiempo. Alexis, quedas con la palabra. Muchísimas gracias, Santiago, y muy buenas noches a todos. Es un agrado para mí poder conversar con ustedes y le agradezco el tiempo que van a disponer para escucharme. Siguiendo lo que estaba contándole Santiago, efectivamente desde hace alrededor de 20 años, junto a un equipo de politólogos, básicamente hemos venido estudiando el proceso insurreccional chileno. Cuando uno dice esto y cuando uno escribía hace 20 años atrás que el país se encontraba en un proceso insurreccional y además apuntaba que este proceso insurreccional tendía a una fase de ofensiva que venía en el futuro y se publicaban los trabajos que estábamos elaborando, por supuesto con una distancia de 20 años y uno estaba afirmando que iba a ocurrir lo que está ocurriendo, lo más probable y lo que ocurría era que a uno lo quedaban mirando con cara de que este gallo está loco. Eso era como una constante, ¿no? Y por supuesto en el tiempo, a medida que fue avanzando el proceso y fuimos incorporando más material y más análisis, y nos percatamos además por indicadores que eran bastante claros de que venía una fase que pasaba a ofensiva ya en forma abierta, lo empezamos a alertar con más fuerza, hasta que llegó el 18 de octubre pasado, que fue la culminación de todo lo anterior. Y desde ese minuto tomé la decisión de volver a intervenir en términos no de hacer política partidista, pero sí de meterme en el tema en términos políticos, cosa que había dejado de hacer desde el año 2010 y no había tenido figuración pública ni política en absoluto. Estaba trabajando hasta septiembre en Radio Bio Bio, donde estaba desarrollando hacía 7 años ya 2 programas de televisión, uno que se llama Rutas de nuestra Geografía Sagrada, que es de historia de Chile, arqueología, arqueoastronomía, etcétera, donde
hice varios descubrimientos importantes de historia de Chile, y hay 10 capítulos que pueden revisar en YouTube. Y el otro programa era Energía Alterna, un programa sobre energías renovables no convencionales. Ahora, ¿por qué hago esto? Básicamente porque soy una persona que ha tenido una enorme cantidad de inquietudes intelectuales y he estudiado muchas cosas. Soy entomólogo de base, estudié electrónica además, informática, robótica, periodismo. Últimamente he estado estudiando griego clásico, entonces me apasionan muchos temas. Dentro de esos temas, uno de los temas que también me ha apasionado es politología. Hemos tenido la suerte de tener un muy buen profesor, que es Luis Jaime Scott, uno de los mayores politólogos del país, el único politólogo nacional que además ha hecho su posgrado en China, una cosa absolutamente excepcional, con una trayectoria extraordinaria, que en algún minuto quizás se pueda comentar. Bueno, al alero de él y de su trabajo de formación, se ha formado un equipo de alrededor de 40 personas, de muy diversos orígenes desde el punto de vista político, ideológico y de vida, que hemos venido trabajando, reitero, en el análisis del proceso insurreccional chileno. Ahora, lo primero que tengo que explicar entonces es qué es un proceso insurreccional. Bueno, todos ustedes son mayores y por supuesto entienden de que el año 1973, con el golpe de Estado y el régimen militar, se detuvo un proceso de instalación. Tuve retorno porque alguien prendió eso. Se detuvo un proceso de instalación de un modelo socialista en el país, pero la derrota de ese modelo fue una derrota en el plano militar, porque básicamente lo que hubo fue un golpe de Estado militar que tomó el control y el poder del país y que lo desarrolló hasta la entrega del poder y el retorno a la democracia, como todos conocemos, pero no se detuvo, y esto es lo más relevante, el proceso ideológico insurreccional. Entonces no hubo básicamente dos cosas que nos tienen donde estamos hoy día. Primero, un contradiscurso, en términos muy amplios, si bien las estructuras políticas que se fueron creando al alero del régimen militar miraron desembocando en partidos políticos, estos partidos políticos en suma no generaron contradiscurso. ¿Por qué? Porque en algún minuto, a partir del año 90 en adelante, y la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, básicamente el problema del comunismo parecía haber sido resuelto. De hecho, recordarán mucho ustedes a un famosísimo en su momento analista norteamericano, Francis Fukuyama, que hablaba del fin de la historia porque se había acabado el comunismo y entonces ya no iba a haber más problemas con este tema. Ese discurso impidió que se siguiera trabajando sobre el tema del marxismo, mientras por el lado del marxismo como gran fenómeno ideológico, ellos jamás se detuvieron en su propio análisis y en el trabajo ideológico hacia adentro y hacia afuera. Así que aquí voy a hacer un brevísimo resumen de quizás algo que ustedes conocen, y si no conocen es bueno que lo sepan. Desde el marxismo original hasta el año 68, más o menos, que corresponde al alzamiento en París, el comunismo en general, como concepto, como principio, fue codificado 6 veces. Es decir, tiene 6 revisiones en el siglo XX, y la última de esas revisiones, que coincide con mayo del 68, es la deconstrucción. Y ahí quisiera hacer entonces el primer punto. La deconstrucción es un fenómeno filosófico, es una revisión y puesta al día de una enorme serie de tesis y de críticas internas del propio marxismo, que van a ser actualizadas por un grupo de pensadores franceses. Estos son básicamente 4 autores, hay muchos más, pero yo quisiera que retuvieran en la memoria a Gilles Deleuze. ¿Alguien tiene de nuevo el micrófono con retorno? Pedimos que cierren los micrófonos, por favor. Decía que son 4 autores franceses que me gustaría que retuvieran en la mente porque se están volviendo de hecho muy conocidos a propósito de lo que está ocurriendo, pero es bueno por lo menos mencionarlo. Gilles Deleuze es uno, Jacques Derrida es otro, Michel Foucault tal vez el primero y más importante, y uno especialmente importante para nuestro país, Félix Guattari. Voy a hacer el salto. Estos son autores que son filósofos en términos amplios, pero su base de formación académica es ser lingüista.
Post Gramsci y post la escuela de Frankfurt, que fueron dos de las 6 recodificaciones que les estaba comentando del marxismo, los deconstruccionistas básicamente se subieron sobre Gramsci y la escuela de Frankfurt y plantearon una cuestión bien fundamental. Si con Gramsci la idea del marxismo clásico de que quien dominaba la infraestructura dominaba la superestructura se dio vuelta, entonces había que ir hacia la superestructura, es decir, hacia la idea, y por ende dominar la cultura, y es lo que se llama la guerra cultural, y con la escuela de Frankfurt se sumaron elementos adicionales de orden educacional, de orden psicológico y otros más. Los deconstruccionistas fueron al meollo del problema del poder en términos de la idea y dijeron cuál es la principal o la primera herramienta de poder. Y dijeron, bueno, la primera herramienta de dominio es el lenguaje. Por ende, quien domina el lenguaje domina el poder. A partir de ese simple precepto, ellos desarrollaron una enorme cantidad de material teórico que tuvo mucha difusión en Europa del 60 en adelante, pero hay una fecha que es bien clave, que es el año 1991, cuando Guattari en particular viene a Chile y deja instalada en Chile una escuela de formación a nivel académico que siguió desarrollándose sin ningún freno, sin ningún reparo, a nivel académico en términos de escuelas de lenguaje, por donde entra, y por ende hoy día está presente casi en todas las escuelas, por ejemplo, de periodismo, y yo lo viví, así que se lo estoy contando de primera mano, y se enseña de construcción sin explicar qué es de construcción del punto de vista de su ejercicio como aparato revolucionario. ¿Por qué Guattari es tan importante? Y aquí quiero que dimensionen el impacto de estas ideas. Guattari estuvo 14 veces en Brasil, en Chile solo una, y fue quien llevó a este oscuro personaje del sindicalismo brasileño, una persona que no tenía conocimiento y que con muy gran dificultad en una secuencia normal, de hecho, hubiese llegado a ser lo que fue, a Ignacio Lula da Silva a ser presidente de Brasil. El impacto y la capacidad de dirección política de Guattari en Brasil llevó a Lula y el PT al poder. Entonces, si ustedes consideran que un filósofo francés que va 14 veces a un país es capaz de tomar un personaje como Lula, que si alguno lo siguió en su biografía sabrá que no tenía condiciones para llegar a ser lo que fue, y transformar un pequeño partido que era una cosa muy minúscula, muy secundaria, en el principal partido del país con una hegemonía política impresionante, y eso simplemente a partir de ciertas ideas, bueno, esa es la potencia de la deconstrucción como fenómeno ideológico. Por ende, ni los que estudian y conocen a Gramsci, que están metidos en el año 50 todavía por lo bajo, ni los que han trabajado sobre marxismo cultural o la Escuela de Frankfurt, en realidad Instituto para el Nuevo Marxismo, que era como se llamó originalmente, están todavía al nivel de lo que la deconstrucción supone. La deconstrucción requiere para estudiarla una gran cantidad de tiempo y una gran atención, porque el puro lenguaje que utilizan es complejo, ya a partir de eso. Entonces, leer deconstrucción ya es un problema porque nada de lo que dicen, y a veces son párrafos enormes, a uno en una primera lectura puede significarle realmente lo que están diciendo. Hay que aprender a leer deconstrucción. Dicho esto, que es una introducción muy sucinta, y esto daría para muchísimo más, yo quisiera pasar directamente a una de las derivadas de deconstrucción como fenómeno filosófico, que es la bajada en términos de aplicación hacia un aparato, a lo que ellos llaman máquina de guerra, o aparato revolucionario. Y esto es el modelo de revolución molecular disipada, cosa que he venido dando a conocer en distintos medios. Me han entrevistado de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Bolivia, etcétera, porque en definitiva ha sido este equipo de analistas que hemos venido estudiando el fenómeno, y Chile ha sido el país donde esto se ha aplicado en la forma que lo hemos visto por primera vez. Bueno, ahí les estoy compartiendo la pantalla, espero que ya la estén viendo. Sí. Esto lo hice en noviembre pasado porque había necesidad de informar muy rápido qué estaba pasando en el país y por qué había pasado lo que estaba ocurriendo, tal vez de la manera más sintética posible. No me voy a detener, esta es una charla que ya la he dado, por ejemplo, en un congreso internacional de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, esto fue hace un mes y medio atrás aproximadamente,
donde participó, entre otros, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos. Ese era el nivel del foro, ¿ya? Y me pidieron específicamente presentar esto. Me han vuelto a pedir que en Colombia, en otro foro más, lo presente, y lo mismo en Perú, etc. Así que lo que voy a tratar de hacer es pincelar algunos de los conceptos que están acá, porque hay 2 videos que ya están en el canal que desarrollan en parte esto, así que aquí me quisiera detener en algunas cosas para dejar mayor cantidad de tiempo para que podamos interactuar y hacerme las preguntas, que yo creo que eso genera muchísima más comprensión que simplemente estarme escuchando. Comencemos. Acá está un libro que es básico, se los voy a compartir, y de todos modos les voy a compartir una carpeta con trabajos del 2000 a la fecha, que son los que les he estado comentando, donde hay mucho de esto, pero este libro es fundamental. Quienes estudiamos politología, este libro le decimos la Biblia, porque esta es la base analítica de todo lo que hacemos, que es el libro Método de Intelección Estratégica del profesor Luis Heinrich Scott, que ya les había mencionado. Esta es una frase clave. El terror y la crisis son, ante todo, maneras de gobernar. Es una frase de un texto que se llama Contribución a la guerra en curso, de Gilles Deleuze, uno de los 4 autores que les mencioné, más Tikkun, que es un colectivo también francés que tuvo una vigencia muy corta, del año 98 al 2001 máximo, pero que, pese a su corta vida, y una revista del mismo nombre, Tikkun, tuvo fuerte impacto en llevar adelante estas máquinas de guerra de la deconstrucción. Quiero que se detengan en el concepto de gobernar. Gobernar viene del griego kiberne, que significa literalmente timón, el timón de una nave. Entonces, quien gobierna la nave, el kibernete, es el navegante, y de la palabra kiberne surgieron 2 conceptos en castellano actual, que son gobierno por una parte y cibernética por el otro. Ahora, para gobernar una nave, lo que se requiere es tener el timón de la mano, alguien que controle el timón. El gobierno no tiene necesariamente que ver con que haya un presidente de la República, o que haya una estructura del Estado, o que haya gente que haya sido elegida para gobernar. La pregunta es quién tiene el timón. Y el timón, si sube un pirata a la nave, va a ser el pirata el que la gobierne, o un tripulante de la nave podría tomar el timón y no el capitán. Es decir, el gobierno de una nación no tiene que ver con quién detenta en términos estrictos la autoridad de la nación. Y por ende, cuando ellos afirman que el terror y la crisis son, ante todo, maneras de gobernar, es porque también a través del terror y la crisis uno puede dirigir este barco, que es la nación o el Estado, hacia determinado rumbo que no era el rumbo que tenía originalmente, o que no era el rumbo que sistémicamente se le quería dar. El terror y la crisis son, ante todo, maneras de gobernar, entonces una cosa clave para entender lo que ha estado ocurriendo. Acá hay estas son algunas imágenes, tenemos miles de imágenes, y tenemos miles de imágenes porque venimos recopilando imágenes hace 20 años, de lo que ha pasado desde el 18 de octubre acá, y les quiero hacer notar 2 cosas que son interesantes. La primera, bueno, el símbolo anarquismo lo conocen todos ustedes, pero al lado del símbolo anarquismo aparece esta estrellita que se ha hecho muy popular, que se llama la caósfera, o estrella del caos, ¿ya? Literalmente. Esto corresponde al anarquismo insurreccional ya hacia deconstrucción, no están todavía ahí, pero están en proceso de deconstrucción, por lo cual tenemos ese indicador presente en el país, además de indicadores como los que están acá abajo, hasta colgar al último Paco con las tripas del último cuico, revolución, anarquismo, Partido Comunista, el principio del fin del burgo o la burguesía, caósfera nuevamente, evade, que fue la clave de lo que ocurrió al inicio de la insurrección con el metro, lo voy a comentar brevemente, para todos, todo, y abajo, y en una de las paredes, esto es pleno Plaza Italia, Plaza Baquedano, Tikkun. Entonces, cuando ustedes ven el indicador rayado en un muro Santiago del 18 de octubre en adelante de Tikkun, este colectivo francés de la construcción que les estaba diciendo, ustedes inmediatamente pueden decir, entonces, acá tenemos presente deconstrucción como fenómeno filosófico que tiene esta bajada en términos políticos revolucionarios. Voy a saltarme la parte de la descripción, esto lo pueden, como se los voy a enviar, lo pueden ver después con más calma. Pero sí me quiero detener en una frase bien interesante de un autor alemán, Hans Magnus Enzensberger. El año 94 le escribió Ensayos sobre la discordia, porque en Alemania ya estaban viviendo el proceso, y dice una cosa súper importante, dice: guerra civil molecular es un grado de fragmentación social que pone en riesgo el ejercicio del monopolio de la violencia por parte del Estado. Y lo que hemos visto del 18 de octubre hasta hoy día es que efectivamente el ejercicio del monopolio de la violencia por parte del Estado, esto es la legítima violencia que el Estado ejerce en nombre de todos nosotros en una función de protección
del Estado está puesta en riesgo. ¿Por qué está puesta en riesgo? Porque la violencia está siendo ejercida no por el Estado particular, sino por grupos subversivos, por guerrillas, por grupos de guerrilla urbana y así un sinnúmero de otros actores que efectivamente han logrado disputar el uso legítimo de la violencia al propio Estado. Quería quedarme con eso de Eisenberg, que me parece importante. Ahora, esto tal vez es lo más relevante para que se entienda que se trata de un proceso y no se ha tratado en ningún minuto de un evento que haya sido espontáneo, no planificado y de carácter social o, con ese eufemismo que se ha venido utilizando hasta el hastío, de estallido social, que no significa nada en términos ni politológicos, ni sociológicos, ni de ningún tipo. O sea, estallido social simplemente es una frase que se inventó a propósito de lo que está ocurriendo porque no había forma, porque no tienen el lenguaje y porque no saben, de describir lo que está ocurriendo. Pero si ustedes tratan de entender qué significa estallido social, bueno, no hay forma de que algo estalle socialmente en la forma que se quiere expresar a través de esa imagen. Sí es un proceso, eso es lo primero. Y un proceso usted lo puede verificar cuando hay hitos de proceso que son verificables en el tiempo. Como yo les mencioné, y aquí voy a hacerlo súper rápido, esto está en uno de los videos muy descrito toda esta parte acá arriba, así que yo voy a pasar muy rápido y voy a detenerme tal vez un poquito más acá abajo. Guattari en Chile el año 91, Hugo Chávez en Chile el 94, Sendero Luminoso en Chile hasta el día de hoy, el año 95, porque el 95 llega quien es hasta el día de hoy el representante de los emigrantes en Chile, que es un señor peruano que era miembro de Sendero Luminoso y que terminó pidiendo asilo político en Chile y desde ese minuto al país exiliado porque estaba perseguido por terrorismo en Perú y desde el minuto en que ingresó al país hasta la fecha ha actuado como representante de la inmigración. Pero su coordenada ideológica es de Sendero Luminoso, es decir, de maoísmo en forma clara. La ETA en Chile el 95, la ETA tuvo enorme contacto con el MIR, pero también influyó con la tesis de la Guerra de Liberación Nacional, que era lo que desarrollaban en Europa, en el movimiento, o el mal llamado movimiento mapuche. Las FARC en Chile, esto ya es más conocido porque han salido evidencia gráfica, recordemos que hasta menos de 2 años atrás, salieron fotografías de miembros del Partido Comunista Chileno que estaban con uno de los máximos líderes de la FARC entrenando en Colombia. Este es un dato que tal vez no tenían ustedes registrado, el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el movimiento insurreccional de México, que tomó el nombre de Zapata, que está presente en Chile absolutamente, y hay evidencia que no me va a dar el tiempo para mostrársela acá, pero que está plagado de simbología del EZLN en el movimiento en Chile. El MAS, por supuesto, de Evo Morales, desde el 2006 con vínculos comunicantes en Chile y con gente que lo ha representado de manera bastante extraordinaria, incluso en nuestro parlamento, que ustedes yo creo que conocen. Eso es desde la perspectiva de injerencia, del punto de vista ideológico y de dirección y control, desde el extranjero. Pero en Chile tenemos que el 85 aparecen las garras bravas como un fenómeno. Eso politológicamente es tribalismo, nomadismo y tribus urbanas. Este es uno de los conceptos clave que aparecen en el proceso. Luego el 90 detona el conflicto, el mal llamado conflicto mapuche, ideología de género, hoy día muy presente porque se está discutiendo en el Parlamento la ley ESI, que es una de las bajadas de ideología de género, desde el 91 hasta la fecha. La CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco, ya uno de los grupos operativos que hoy día es un grupo que tiene un frente guerrillero formal y que acaba de decir que tiene capacidad incluso de, así por lo menos lo anuncian, actuar militarmente contra el Estado. Conflicto estudiantil del 2000. Esta es una fecha clave y aquí solamente quiero detenerme un segundo porque es muy, muy importante. Hasta el año 2000, y ustedes y yo estudiamos en colegios donde había una jerarquía vertical, donde un curso elegía a su presidente de curso, donde ese presidente de curso más otros presidentes de curso elegían al presidente centroalumnos del colegio, y se juntaban los presidentes centroalumnos y hacían las confederaciones de colegios secundarios de menor nivel. Bueno, ¿qué pasó el año 2000? Algo muy importante. En una asamblea particular del 2000, donde se había reunido los representantes de secundarios a nivel nacional, la asamblea, que estaba dominada por elementos de izquierda, se levantó y expulsó, violentamente, digamos, por la fuerza, a los presidentes de curso, en el fondo, que estaban dirigiendo esta reunión. Y
hay un cambio inmediato de la estructura vertical de estos secundarios a estructura horizontal porque se hace asambleísmo. Entonces, los asambleístas designan voceros. Y ahí aparecen la CONES y la ACES, dos movimientos secundarios críticos, sumamente importantes, porque de esos movimientos va a salir la horneada que va a terminar con Boric y Jackson instalados en el Parlamento. Este fenómeno del asambleísmo es una de las bajadas que tiene el modelo de construcción, que es horizontal, pero que acá se verifica en forma explícita, porque del 2000, cuando pasó esto, al 2001 ya tuvimos la primera, comillas, revolución de las mochilas a los secundarios, luego el 2006 la revolución pingüina, luego el 2011 revolución de los secundarios, y finalmente el 2012, si sacan la cuenta, es la salida de la gente que había partido del 2000 y ya la entrada a la universidad, la fundación de Revolución Democrática, el partido que está basado en el asambleísmo de los secundarios hasta llegar al Parlamento. El 2015 aparece Garra Blanca Antifascista. Este es un dato bien importante porque se suma a las Garras Bravas que ya existen, este movimiento internacional que son los antifas, que son los mismos que hoy día están en Estados Unidos liderando las protestas contra Trump. La fundación de ITS en Chile, otro elemento súper clave, el 2015, ITS es Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, un grupo que seguramente ustedes no tienen en memoria, pero si yo les menciono el atentado al metro, escuela militar, les comento de la bomba a Landerreche, comento de la bomba enviada a... Por favor, los micrófonos. Ahí está. Si les recuerdo de la bomba que se envió al presidente de Metro, Luis de Grange, ex cuñado mío, además, se acordarán entonces de que hay un grupo en Chile que ha estado mandando paquetes bomba al estilo de una bomber, este famosísimo terrorista norteamericano, del cual son herederos ideológicos en parte, que está también operando. Otros grupos como el feminismo radical de Miau, o un conjunto de grupos que voy a categorizar inmediatamente, han tenido mucha importancia, hasta la fundación del Frente Amplio. Esto también marcó un giro radical. El Frente Amplio viene a hacer la bajada ya en términos operativos sistémicos de la deconstrucción en forma de partido. Ahí están las ideas centrales de deconstrucción operando en el país. Luego Convergencia Social, 2018 hasta hoy día, el Partido Comunes, que es una avanzada un poco más, y finalmente la Fundación de Unidad Social, precisamente el año pasado, que es esta mesa donde está Isque Asiche y todo un montón de gente que ustedes han visto, Nomás FP, etcétera, que son en realidad la vanguardia revolucionaria en términos todavía sistémicos, porque vamos a ver eso de inmediato. En lo de abajo no me voy a detener porque no me va a dar el tiempo si reparo en todo eso, pero esto es proceso. Entonces, podría detenerme en cada uno de los indicadores para decirle cómo vino incidiendo, cuál fue el destino y en qué está hoy día, y se darían cuenta que en realidad es una concatenación de hechos y no son hechos aislados. Por eso, Santiago en la presentación decía que yo hablo. No, yo no hablo, Santiago, de proceso. Este es el proceso. No es que yo lo invente. Acá están los hechos. Continúo. Creo que aquí me voy a detener y dijimos que tenía media hora, son las 21:31 y partimos unos 5 minutos, así que creo que voy a llegar hasta esta lámina, salvo que ustedes me pidan que continúe un par más, pero quisiera tenerme en esto porque esto es clave. En general, la derecha chilena siempre ha entendido a la izquierda como lo siguiente. En este continuo izquierda-derecha, para la derecha la izquierda es la izquierda parlamentaria o, un poco más allá, la izquierda extraparlamentaria. Entonces, en la izquierda parlamentaria están los partidos que tienen representación política en el Parlamento, entre ellos el Partido Socialista, el PPD, hoy día el Frente Amplio, el Partido Comunista y otros. Y también a veces consideran dentro de izquierda a la izquierda extraparlamentaria, que son movimientos o partidos que no tienen representación en el Parlamento, entre ellos el PCAP, el Frente Manuel Rodríguez, el Lautaro, etcétera, que eran grupos de carácter insurgente y terrorista incluso, pero que han devenido, entre comillas, a ser políticos. Nunca no lo fueron, digamos. Pero el problema es que eso es una parte de la izquierda. Esto es lo que en términos politológicos se llama la izquierda sistémica, porque está dentro de las estructuras del sistema verticales en general y sobre todo los partidos políticos. Pero existe un espectro mucho más grande en términos de cantidad de gente, de cantidad de movimiento y de impacto, que es la izquierda antisistema. Y dentro de la izquierda antisistema, por supuesto, está el anarquismo, que es la otra rama del comunismo como principio, que son marxismo y anarquismo, todos los movimientos de carácter feminista, todos los movimientos
que están en definitiva en contra del sistema, por eso son antisistema, y es fácil categorizarlo, ¿ya? Sin embargo, la vanguardia del proceso revolucionario no está ni en lo sistémico ni en lo antisistémico. Y aquí me voy a detener un segundo porque esto hay que entenderlo. Sino en este extremo mucho más lejano que es lo asistémico. Ahora, para explicar qué es lo asistémico, debo decir que sobre el antisistemismo y el sistemismo hay un paraguas mayor, que es la metafísica como fenómeno filosófico. Si, por ejemplo, los anarquistas no quieren Estado, voy a poner una cosa que todos manejan, ¿ya? Es que están en contra del Estado, pero son metafísicos porque son binarios. Es bueno o malo, bonito, feo, Estado, no Estado, etc. Eso es la marca que determina que tanto antisistemas como sistémicos sean todos los dos parte del dominio metafísico. Pero la vanguardia ideológica de la deconstrucción está en la ametafísica, fuera de la metafísica, porque su objeto fundamental es reemplazar, desplazar y suprimir cualquier tipo de binario, como dicen ellos, o de metafísica. Entonces, no son lo mismo, por poner un ejemplo, la gente que dibuja la caósfera, la estrella del caos, o este anarquismo vegano que está acá asistémico, o la gente de ITS, que por ejemplo los anarquistas tradicionales o los antifascistas, ¿ya? Esa gente, los antifascistas, los anarquistas, etcétera, son antisistema, pero los que estoy mencionando son asistema, y el asistemismo opera contra los dos que están acá, es decir, contra los anti y contra los sistémicos. ¿Por qué es tan importante entenderlo? Porque filosóficamente hay un abismo de diferencia. Lo voy a poner con un ejemplo que a ustedes tal vez les va a chocar, pero quiero que lo entiendan. Fíjense que en antisistema aquí aparece un símbolo diabólico, porque tenemos operando en el país, y lo vimos en Plaza Italia, de hecho, realizando un aquelarre, a grupos que son demonológicos, ¿ya? Y que adoran al diablo. Lo voy a decir en la forma más sencilla posible. Bueno, y se oponen a Cristo y están en contra de la iglesia, y seguramente muchos de ellos, y lo hemos verificado, en los cementerios van a ser rayados sobre las tumbas, y en las iglesias han dejado N cantidad de veces rayados y han profanado y desacralizado N cantidad de iglesias, entre las 70 iglesias que se han quemado desde el 18 de octubre a la fecha, ¿ya? Pues bien, resulta que el hecho de que estén en contra los vuelve en este paraguas de la metafísica, pero los asistémicos y la deconstrucción va a determinar una deriva tanto de ellos como de los sistémicos, porque deniega tanto, lo voy a decir fuertemente, al diablo como a Dios. Entonces, el fenómeno ideológico más importante es el fenómeno de construcción, porque opera para todo el sector de acá. Y esa es la vanguardia del modelo que estamos viviendo en el país hoy día. Por el lado de la derecha, bueno, casi ya no hay derecha. Eso es lo que quiero decirle, que es la mala noticia de todo de toda esta presentación. Fíjense que aparece una línea aquí roja entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Se ha desplazado tanto la hegemonía de las ideas de izquierda hacia la derecha, que el centro político, por lo menos en el lado del sistemismo en Chile hoy día, lo marca el Partido Comunista. Ese es el centro político chileno actual. De la derecha lo que queda es un pedacito muy chico. Fíjense en lo que está ocurriendo al interior de la UDI y de Renovación Nacional, con dos indicadores que son sumamente claros. Ambos partidos, frente a la opción rechazo o apruebo del supuesto plebiscito que va a venir, están divididos. Y ambos partidos, dentro de los mismos partidos, tienen gente cuyas ideas son absolutamente antitéticas. Tienen gente que está por el aborto y gente que está en contra del aborto, por ponerle un ejemplo. Gente que está a favor del matrimonio homosexual con adopción homoparental, y gente que se opone a eso. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque el fenómeno de construcción opera contra la derecha también, no solamente afecta a la izquierda, que uno podría pensar que como es parte de la izquierda, solo es para la izquierda. No, opera hacia la derecha, y lo que hace fundamentalmente es introducir en la derecha categorías que la derecha no maneja y no entiende, y empiezan a utilizarlas, y con esto las validan y terminan incorporándolas. Solamente les voy a poner un ejemplo, porque voy a hacer una columna mañana creo pasado, sobre esto que les estoy contando. La columna se llama, se las anticipo porque no lo he publicado, pero como me invitaron les voy a decir, como la izquierda acuñó el término de facho pobre para hoy día categorizar a sus enemigos ideológicos, que son todos aquellos que se oponen a la insurrección, incluidos ustedes mismos que están en la misma categoría, aunque no sean pobres porque para ellos da lo mismo.
Hay otra categoría entonces que vamos a acuñar a propósito de esa, que sería facho progre, no pobre, progre, que son los que se compraron estas tesis de la deconstrucción y las tienen incorporadas dentro del lenguaje. Una de esas tesis, y solamente me voy a referir a esto y aquí termino con la presentación por motivos de tiempo, es la idea de la democracia participativa. Si usted entra a la página de Bópoli, si usted entra a la página de Renovación Nacional, a la página de la UDI, revisa lo que están diciendo, van a darse cuenta que incorporaron la tesis de democracia participativa. Y hablan de democracia participativa y vienen hablando hace harto rato y ni siquiera saben de dónde salió el concepto de democracia participativa. Bueno, el concepto es marxista, es puramente marxista. De hecho, Revolución Democrática, que habla de esto, hace la referencia directa a Marx, porque Marx separó la democracia vertical de partidos políticos burguesa de la democracia horizontal, que es esta democracia participativa. Yo quisiera dejarlo hasta aquí con esto. Esto sigue, le estoy mostrando algunas de las láminas que vienen, por eso les digo que es muy largo, pero como se los voy a dejar, lo van a poder estudiar y leer, pero me quería detener en la última, que es esto. Lo que hemos vivido desde octubre, ellos lo anticiparon con Rayado en los metros hacía mucho rato. Decían, Rayado sobre las estaciones, de la evasión a la insurrección. Tenemos las fotografías de eso en muchas estaciones de metro antes del 18 de octubre. Esto venía todo el año desarrollándose. Hubo conatos de evasión. La evasión es simplemente un evadir cierto control, en este caso el saltar los torniquetes del metro, y esto es de manual porque uno de los textos que es de contribución a la guerra en curso de Deleuze y Tikkun, la portada del libro es un escolar saltando el torniquete del metro. Es del año 60 y tanto la imagen. Así que imagínense todo el tiempo que ha tenido desarrollo hasta la fecha para que se implemente en Chile. Y por supuesto los secundarios empezaron a partir de estos colectivos horizontales que les mencioné al principio, de base anarquista fundamentalmente y a través de redes sociales, a coordinarse para evadir. De la evasión pasaron al desacato. En la imagen ven a un carabinero y las niñas están pasando exactamente igual y en total desacato a la autoridad del carabinero. Del desacato a resistencia, la imagen muestra a una de las chicas evitando que el carabinero entre al andén de la estación para poder sacarlo. De la resistencia pasan a desobediencia, ahora están sentados arriba de los torniquetes y no dejan que la gente pueda pasar por ahí y pagar su pasaje. Finalmente pasan a la fase de insumisión, se sentaron en los andenes y por ende toda la red de metro tuvo que parar, porque no pueden andar porque están los niños ahí, a la insubordinación, salieron de la estación y empezaron a las protestas afuera, a la rebelión, fenómeno donde ya aparece violencia en forma explícita, y finalmente a la insurrección. Esto es como se pasa, y aquí está el esquema con imágenes, de la evasión como fenómeno, que es un fenómeno que no necesariamente implica violencia, uno evade, pero no tiene por qué molestar a nadie o qué sé yo, a la insurrección que ya es con uso de violencia. Bueno, yo quisiera entonces dejarlo hasta aquí. Les reitero que esto es mucho más largo. Hay etapas de este fenómeno, hay cosas como lo que están viendo acá. Esto es un registro de SOSAFE, que es esta aplicación que reporta los delitos u otras cosas, entre el jueves 17 y el lunes 28. Esto es lo que se llama copamiento dentro de la escalada del proceso. Copamiento porque miren la cantidad de eventos en un día en la ciudad. Es imposible que Carabineros logre responder a esto. Por eso no podían hacer nada, porque son cientos, si no miles, de eventos en toda la ciudad al mismo tiempo, en distintos barrios, de distintas formas. Quisiera dejarlo hasta aquí porque realmente me interesa harto, como lo expliqué y lo tengo explicado en varios otros videos. Si quieren profundizarlo más, lo pueden ver ahí y ver la presentación también cuando se la deje. Pero ahora quisiera responder algunas de sus preguntas. No se escucha. Estás sin micrófono, Santiago. Estás sin micrófono, Santiago. Santiago, ahí sí. Ahí sí, mil perdones. Bueno, te decía, Alexis, 1.000.000 de gracias. No sé, yo he seguido varios de tus videos, por ende van haciendo cada vez más familiares todos los términos que tú vas explicando, digamos.
pero yo creo que con este pequeño resumen que has hecho en tan poco tiempo, creo que a todos, por lo menos, le ha quedado la inquietud de seguir quizá estudiando o viendo otros videos, y darse cuenta que, claro, uno inocentemente quizás pensó que esto había partido casi como un juego de niños y todo el mundo le echaba la culpa a los 30 pesos que había subido el pasaje, digamos. Pero vemos que es una concatenación de hechos, como tú bien dices, que venía planificado de mucho antes. Me gustaría, Santiago, si quieren preguntarme algo específico, o que profundice en algún punto, o que explique algo que no quedó claro, yo con todo agrado lo hago. Perfecto. Hay un par de preguntas. De hecho, aquí tenemos... Hay alguien que tiene el micrófono abierto por ahí, por favor, le pediría que... Nicolás Cipreos dice, frente a la irrupción de propuestas refundacionales que pretenden darle un corte revolucionario a la evolución política del país para construirlo sobre bases completamente nuevas, destruyendo todo lo que huele a progreso, ¿qué podemos esperar para los próximos años? Además, te hago el tiro, el Observatorio de Narcotráfico en Chile, dependiente de la Fiscalía Nacional, estimó que más de 400 barrios estaban controlados por las bandas de narcotraficantes en 2017. ¿Qué tan cierto que es que en esos territorios los anarquistas actúan libremente? Ok. Las dos preguntas. Respecto de la primera, yo quisiera decirles que por qué cuesta tanto entender lo que está ocurriendo. Porque las revoluciones anteriores, en el siglo XX en particular, eran revoluciones que eran verticales y tenían una jefatura o tenían una estructura de partido o tenían un comando y control centralizado y había alguien o algo al frente que tú podías distinguir. El modelo se llama de revolución, es revolución molecular, porque los modelos anteriores hablaban de células. Ustedes recordarán que se hablaba de las células terroristas, por ejemplo, ¿ya? Estoy hablando de los 80, ¿ya? Y de célula bajaron a moléculas, es más chico, ¿ya? Y disipada, porque estas moléculas se disipan, se actúan en conjunto, por ejemplo, esta llamada primera línea, se reúnen en la acción, ni siquiera se conocen, no necesariamente, operan y se disipan. De ahí viene el nombre. El nombre no lo inventé yo, quiero decir, porque hay gente que dice que yo estoy inventando el nombre. No, es de Guattari, ¿ya? Literal, está el texto que se llama Revolución Molecular Disipada, de él, ¿ya? Y ahí explica este modelo. Entonces, ¿por qué ha costado tanto que los analistas y los no servicios de inteligencia que tenemos en el país hayan entendido? Bueno, porque no entienden el modelo. Y si no entienden el modelo, no pueden operar contra el modelo. Lo segundo es que, ojo con esto, y yo quisiera ser súper enfático, aquí no se trata del modelo anterior, donde lo que había era la intención de llegar al poder institucional del Estado a través de obtener un cargo y tener una estructura partidaria. Olvídense eso. Acá el problema que tenemos al frente es que este modelo busca, por definición, el mantener a la sociedad en un estado de caos. Lo dije al principio con lo que le leí de que el terror y la crisis son manera de gobernar. Entonces, vamos a salir de la pandemia, y acabo de hacer una columna de anticipación, lo trabajamos con parte del equipo de análisis, en la última que aparece publicada, se las puedo linkear para que la puedan ver, y proyectamos lo que pasa después de ahora de la salida del coronavirus, inmediatamente. Bueno, el nivel de escalamiento que vamos a tener va a ser tan brutal, que ustedes van a decir, ¿de dónde salió esto? Lo que ya pasamos del 18 de octubre al 19 de marzo es la prueba y ensayo de lo que viene ahora. El objeto es que, y eso quiero que lo dimensionen, ¿quién ha gobernado desde el punto de vista ideopolítico en el país los últimos 15 años, por decir algo? ¿La concertación? ¿La derecha? ¿O los movimientos ciudadanos y la calle? ¿Quién llevó adelante y quién está desarrollando la idea de no más FP o no más TAC, por ejemplo? Movimientos ciudadanos, pues. No partidos políticos. Los partidos políticos se cuelgan de esas, comillas, demandas ciudadanas.
¿Por qué? Porque el modelo es horizontal y ejerce poder y gobierno sin tener ningún cargo en el gobierno. En este sentido, y esto es una mala noticia para los que crean que las elecciones tienen alguna importancia, ni el plebiscito, ni si gana el rechazo o gana el apruebo, ni la próxima elección presidencial tienen importancia alguna en términos de proceso. El proceso insurreccional continúa igual, no le importa eso. Su problema no es el poder formal, su problema es el poder real. Y cuando a ti te paran en una calle y te obligan a bajar del auto y tener que bailar, están ejerciendo poder real. Anda a decir que no, porque en Estados Unidos ya lo vieron, en las imágenes ya son más fuertes. No es simplemente que te paran del auto, te miran y es blanco y te rompen las ventanas y te pegan, literalmente. Bueno, eso es la diferencia de modelo. Esto no tiene que ver con la cosa institucional que usted podría creer que le van a reemplazar el sistema y que vamos a ir hacia, como han dicho ahora, una Chilezuela o algo por el estilo. Eso es irrelevante desde el punto de vista del proceso en que estamos nosotros. Es mucho más grave lo que está ocurriendo y su objeto es mucho más profundo. Nosotros tenemos que, por lo bajo, 2 generaciones por delante ya están en este minuto porque sus padres lo están bajo de construcción. Y las vanguardias del proceso revolucionario están en pos de construcción. Ni siquiera te lo voy a anticipar con esto. ¿Ellos en qué están trabajando esas vanguardias hoy día? Pos de construcción. Están trabajando en transhumanismo, por ejemplo. No sé si ustedes han escuchado el término. O teoría cyborg, por ejemplo. No sé si lo han escuchado. Esas vanguardias están allá. Yo les voy a pedir que hagan un ejercicio muy desagradable y en Instagram busquen una página que se llama Pliegue. Pliegue como plegar, ¿ya? En su Instagram, pongan ahí Instagram en el computador, en la barra de navegación, y busquen una página que se llama Pliegue. Lo que van a ver ahí, ya las solas imágenes son bastante desagradables, yo les pido disculpas por tener que mostrárselo, pero quiero que lo vean, ¿ya? Para no contárselo yo, ¿ya? Vayan a mirarlo. Pliegue es uno de los muchos grupos de vanguardia ideológica de este sector del asistemismo, que son de construcción que les estoy contando. ¿Y quiénes son Pliegue? Profesores de la Universidad de Chile y profesores de la Universidad Católica que cuentan con financiamiento estatal para hacer cosas como las que van a ver en esa página, incluidos documentales que hoy día están subiendo a YouTube. Y operan en el campus San Joaquín, operan en la Casa Central y operan en la Universidad de Chile abiertamente, ostensiblemente. Cada reunión de Pliegue, aquí ya vemos, no sé, unas 23 personas. Ellos hasta octubre estaban haciendo talleres de cursos de antifascismo, así se llama. ¿Ya? Vayan a ver la página. Y esos cursos se dictan o se dictaban en la librería Catalonia. Y la entrada a cada curso costaba 120.000 pesos. Y se les llenaba el salón con 80 personas. Tienen 20.000 seguidores en Instagram. Y esa es una de las vanguardias. Por supuesto, lo que van a ver ahí es una muestra pública de lo que en realidad están haciendo más allá, porque ellos están más adelante todavía. Entonces, nada de lo que yo les cuente les va a servir, sino es porque ustedes lo verifiquen. Yo les estoy diciendo esto, pero como hay que meterse y hay que estudiar, yo simplemente quiero que vayan a mirar una de estas vanguardias y vean lo que hacen y vean lo que dicen. ¿Ya? Ellos trabajan microfascismo, deseo, homosexualidad, eso es de cajón, en la presentación de las charlas, de los cursos estos, de antifascismo en la librería de Catalonia, habitualmente, en todos ellos, aparece, por ejemplo, una drag queen, un drag queen, estos hombres vestidos de mujer en forma estrambótica, y hace una performance de desnudo adelante, o las cosas que ustedes pudieron ver que pasaron ahí en la estatua del general Baquedano o frente a la Universidad Católica, de hombres teniendo sexo en público y cosas de ese tipo. Bueno, ellos lo hacen ahí en el curso, ¿ya? Para la gente que toma el curso. Eso es lo que está llevando el proceso insurreccional adelante, porque son las vanguardias. ¿Ya? Y los demás que están detrás, por ejemplo, la CAM, que están en estas lógicas anteriores, que son de lógica de guerra de liberación nacional, ETA y hoy día, por ejemplo, Cataluña en España, el mismo modelo, están más atrás. O sea, aquí hay una mezcla de actores enorme en este modelo de revolución molecular disipada. Salir de esto, y eso es otra de las cosas que he dicho en todos los tonos posibles, no sirve el ejército. Esta vez no hay forma de que interactúe las Fuerzas Armadas. Este modelo estira la cuerda hasta guerra civil de media intensidad. Técnicamente, politológicamente, estamos en guerra civil de baja intensidad desde noviembre pasado. ¿Recuerdan el caso John Cohen, este cabro norteamericano que disparó en Reñaca porque lo pararon en ¿cómo se llama la calle? Uno cuando está estudiando el fenómeno hace tickets, ¿ya? Del tema.
Entonces, ticket 1, ¿hay ánimo hostil? Sí, hay ánimo hostil. ¿Hay uso de armas de fuego entre civiles? Sí, hay uso de armas de fuego. ¿Cómo se llama eso? Guerra civil, pues. Y se llama guerra civil, pero es de baja intensidad. El modelo lo que hace es escalar hasta media intensidad. En alta intensidad e intensidad crítica aparecen armas largas y ataques a cuarteles, que ya los vimos, 500 ataques a cuarteles de carabineros y Fuerzas Armadas, pero con algunos de esos ataques con armas de fuego. En alta intensidad sería con armas largas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Pero no van a escalar hasta el grado de que haya legitimidad de la intervención de Fuerzas Armadas. Entonces, el problema que hay es que no es el mismo modelo que el año 73 y las Fuerzas Armadas no van a poder intervenir de la misma forma. Ojo con eso. Entonces, quienes crean que esta vez nos salvan los militares o qué sé yo, olvídense que eso va a ocurrir. Este es otro modelo. Nos va a ocurrir de la misma manera. Por el lado de la política sistémica, ustedes van a ver desesperado esfuerzo por dos cosas. Porque ya lo hemos visto. Llegar a estos acuerdos nacionales, gobiernos de unidad nacional, meter gente de izquierda al gobierno de Piñera, que ya está, si tiene un asesor ahí que es del NAU, así que ya están operando en esa lógica, como si eso tuviera alguna capacidad o impacto sobre el proceso insurreccional. Tiene cero capacidad de poder siquiera detenerlo, porque ellos no están en ese proceso, están fuera de ahí. Ya les dije, son sectores anti o asistémicos, no tienen nada que ver con los partidos del sistema, ni uno. Y ninguno de esos partidos, ni siquiera el Partido Comunista, tiene capacidad de control. El Partido Comunista es el gran articulador y está al medio, como yo les mostré, pero el comando y control del proceso está fuera del Partido Comunista. Entonces, la mesa social, por ejemplo, o Ucamau, el grupo este de los pobladores, comillas, que corta desde hace 10 o 15 años la calle ahí en General Velázquez, en Alameda, o en Las Rejas, que eso es lo que había venido haciendo, hoy día es capaz de cortarte de Santiago en 5 partes, o en 10 partes. ¿Ya? Y el Partido Comunista no le puede decir nada, pese a que hay comunistas ahí. ¿Ya? Suma y sigue. Entonces, quiero transmitirles que este es un proceso del cual nos va a costar enorme esfuerzo salir si es que salimos. Nosotros hemos planteado de que hay que pasar a la etapa de resistencia, que es la misma etapa en que entró la izquierda en Chile después del 11 de septiembre. El 12 de septiembre ellos estaban en resistencia, porque sabían que habían perdido militarmente. Si nosotros no entramos en resistencia al proceso, el proceso nos va a avasallar. Y hay que disponer el ánimo y disponer el espíritu, disponer el corazón y la mente para estar en resistencia. Viene la ley ESI, que lo he comentado en el mismo, que lo van a ver ahí, que va a imponerle sexualización temprana a los niños desde prebásica. Ya la aprobaron en Navarra, en España, porque están gobernando a la izquierda en España. Y le van a empezar a hacer educación sexual, comillas, pero con ejemplos prácticos, niñitos de 2, 3, 4 años, no sé, de ahí para arriba. ¿Ya? Y eso está hoy día legislándose. El proceso avanza por la vía institucional como avanza por la calle en forma paralela. Salir de ahí es muy difícil. Y por eso la pregunta respecto a qué orden o modelo pretenden los antisistémicos implementar después del caos, no les importa. No es el mismo modelo, no es que vayan a reemplazarlo y te vayan a prometer no sé qué. No les importa, es otro problema. El problema es el ejercicio del poder. Eso es lo que les importa. Y ese poder lo mantienen por la vía del terror o por la vía del caos o por la vía de que nunca salimos. Se llama revolución permanente. Así se llama. Entonces, no es que vas a llegar a un estadio donde hay una toma del poder en términos formales. Siempre va a haber insurrección. Ojo con eso. Es distinto el modelo. Yo creo que es suficiente. Me apasionas. Hay muchas preguntas. Bueno. A ver, José Luis, yo creo que José Luis Martínez, ¿qué tiene Chile de especial para que se interesen de promover la insurrección al fin del mundo? Ya, es que depende cómo lo miras, pues, José Luis, porque, ¿qué dije al principio? ¿Qué personaje vino a Chile el año 91? Bueno, Guattari estuvo en Chile el 91. No es que estamos al fin del mundo, el laboratorio hemos sido nosotros. Nosotros somos el primer país donde se aplica el modelo. Estados Unidos copiaron lo que hicieron acá. Entonces, no es que estemos al fin del mundo. Nosotros se nos puso acá una escuela de construcción hace 30 años atrás y han venido operando 30 años sin freno alguno. Entonces, es al revés. Todo el mundo está mirando Chile hoy día por lo que aquí va a pasar. Lo que nosotros hagamos, como resistencia, como reacción, como oposición, como lo que ustedes quieran, todo el resto del continente lo está mirando, porque ninguno sabe qué hacer. Entonces, es determinante lo que tengamos que hacer acá, para bien o para mal. Nos podemos equivocar o no podemos equivocar, ese es otro problema.
pero lo que hagamos en Chile determina todo lo que va a pasar afuera. En Estados Unidos el problema es de marca mayor, porque en Estados Unidos el juego además involucra a estructuras supranacionales y la idea central es sacar a Trump y que no vuelva a ser electo. Eso es de cajón, ¿ya? Pero el modelo es exactamente el mismo modelo chileno. Si ustedes le preguntan a un colombiano, a mí me entrevistó en noviembre el ex ministro Fernández Londoño de Interior de Colombia, que él sabe de marxismo, pero estaba en la etapa anterior y estaba sorprendido por esto. Y cuando me escucharon hablar, en los primeros videos que hice, el ministro me pidió dar una entrevista, media hora, porque lo que yo estaba describiendo de lo que estaba pasando en Chile era lo mismo que estaba pasando en Colombia, y lo mismo que estaba pasando en Perú, y lo mismo que estaba pasando en Estados Unidos y en otros países. Esto en la última lámina del PPT, ahí están las fechas de cuando empezó en el resto del continente a producirse el mismo modelo chileno. Entonces, ¿cuál es la importancia de Chile? Bueno, se lo han dicho porque está rayado en todas partes. Chile será la tumba del neoliberalismo. Como el país donde se aplicó este modelo en forma más exitosa en el continente fuimos nosotros, el ejemplo, bueno, acá es donde hay que desmontar el ejemplo. Acá hay que desmontarlo completamente y mostrar que no importa en absoluto, porque no importa en absoluto que tengas éxito económico, porque ellos no operan sobre el problema económico como era el modelo antiguo de revolución marxista, entonces hablaban de proletarios, ¿no? Bueno, acá no importa, pues. No importa si usted tiene recursos o no tiene recursos, porque si lo deconstruyen, da lo mismo que sea rico. Y hoy día tenemos hijos de militar que a su papá lo tratan de asesino, por ejemplo. ¿Ya? Hijos de militares que han sido formados en deconstrucción que los papás los consideran asesinos. Solo por ser militares, ni siquiera que hayan tenido algo que ver en caso de violación a los derechos humanos. Solo por ese expediente. O que los consideran heteropatriarcales normativos falocéntricos, por decir otro lenguaje. ¿Ya? Entonces, el papá no los puede mandar. ¿Y por qué no los puede mandar? Porque es una imposición autoritaria de tu parte. Y así me sigue. Solo por el lenguaje. La derecha chilena le entregó sus hijos a la izquierda para que se los educaran. Eso es lo que ha pasado en los últimos 30 años. Y el resultado práctico de eso es lo que estamos viendo hoy día. Y mientras eso no se solucione, esto no para. Porque sus hijos van a salir de construcción más .1 y los otros van a ser post de construcción. Olvídense. Oye, como comentario, Pedro dice, con la aplicación del copamiento hace sentido la segunda enmienda de Estados Unidos para aplicarla en Chile y que los privados se puedan defender. Sí, pero no la van a aplicar, pues. Al revés, si usted mira el proceso que ha ocurrido, ha sido sistemáticamente quitarle capacidad a los privados de tener armas. Se ha hecho sistemáticamente. Hoy día sacar un arma es extremadamente complejo. Ustedes, si quieren sacar un arma hoy día, tienen 3 meses de espera por lo menos, porque hay 3 meses de gente que está pidiendo cupo para poder dar los exámenes de psiquiátricos para poder sacar el arma. Olvídenlo. Es un proceso. Ellos han hecho todo lo que han tenido que hacer para llegar al punto donde están. Nosotros no hemos hecho nada. Jorge Domínguez dice, ¿ves alguna estrategia que la derecha pueda implementar para frenar este proceso de crecimiento de la izquierda? Pareciera ser que la derecha hoy se encuentra dormida y fracturada. En tu opinión, ¿cuál sería una estrategia para ganar terreno político? La primera cosa es dejar de hablar de derecha, porque ya les dije que la derecha en Chile casi no existe. Olvídense ese lenguaje. Ellos nos dieron la mejor herramienta para poder aglutinar algo de fuerza de vuelta. El facho pobre, que ya se los mencioné. Si todos aquí son fachos pobres por definición, sean pobres o no sean pobres, porque da exactamente lo mismo. La categoría que ellos inventaron se les dio vuelta. Entonces, hasta Gonzalo Lacarrera está haciendo el programa los lunes del facho pobre, o Revolución Facho Pobre, le pusieron. Porque en vez de negarlo, asumimos la etiqueta, digamos, ¿ya? Y ahora tienen el problema de que como facho pobre es una categoría que abarca muchísima más gente que la de derecha, porque hay gente que está considerada facho pobre, ¿por qué? Porque es trabajadora, porque se saca la mugre, porque mantiene su casa, porque paga las cuentas, y no es necesariamente rica, es gente de clase media y media baja, ¿ya? Pero que tiene valores, tiene valores familiares, quiere que sus hijos vayan a la universidad, quiere progresar, etc. Bueno, esos son fachos pobres, pues. Esa gente no es de derecha. Esa gente, si usted le dice derecha, piensan en Lavín y les provoca rechazo per se. Entonces, la primera cosa es sacarse la etiqueta, porque esto es un problema que no es de la derecha. Esto abarca un segmento de gente en Chile, que es gente común y corriente, que nunca ha militado en ningún partido, que nunca jamás va a militar en la derecha, pero que es patriota,
que le gusta el país, que quiere que el país avance, que quiere que el país progrese y que definitivamente sabe que este modelo que viene no le va a permitir hacer eso. Bueno, esa gente no está en la derecha, está más allá de la derecha. Entonces la primera estrategia de acumulación de fuerza, y por eso lo hemos estado difundiendo con un lema que ustedes lo van a escuchar cada vez más, es patria o caos. Es el diferencial que está en juego hoy día, porque lo que vamos a perder es eso, es la patria. Más que simplemente el poder del gobierno, es mucho más grave, es patria o caos. Así que la primera cuestión en términos de acumulación de fuerza es aglutinar a la mayor cantidad de población posible, no bajo la etiqueta de derecha, porque esa gente no se va a poner la etiqueta de derecha. Usted le va a ir a decir a una persona que vive en Pudahuel, y en Pudahuel recordemos, solo se lo hago mención para los que son más viejos, que la UDI, estoy hablando de la UDI popular de los 80 para los 90, uno de sus lugares más importantes donde tenía militancia era Pudahuel. Entonces, esa gente, claro, los que militaron en la UDI son y se saben de derecha, pero sus vecinos y qué sé yo no eran de derecha, pero tampoco es que le molestara que tuvieran vecinos que estuvieran en la UDI, ¿ya? Hoy día eso sí es un problema. Usted vaya a las poblaciones hoy día, como yo voy, y diga que es de derecha, es un tremendo drama. No lo puede decir, ¿ya? No lo puede decir, es un problema. Se lo tachan. Sí. Facho pobre, pues. Facho Mira, pobre. Porque la etiqueta la pusieron ellos. también nos catalogaban de... También el cuico era típico de derecha, digamos. Sí, pero Cuico lo subsumieron bajo facho pobre. Todo eso es facho pobre hoy día. Todo eso, los cuicos, todas esas denominaciones, los momios, es facho pobre. Genial. Arturo Niño de Cepeda dice, ¿qué orden o modelo pretenden los antisistémicos implementar después del caos? O El lo que le mencioné. objetivo final Sí. es el caos mismo. No, el objetivo Perdón. es gobernar a través del caos. Por eso lo puse en la frase al principio. El caos es una forma y el terror de gobernar. Entonces, lo que les importa es el poder. Y el poder lo pueden tener sistémicamente, que no les interesa, o fuera del sistema, como lo están haciendo formalmente. Si la dirección de la conducción de la nación en términos de gobierno, es decir, lo voy a explicar para que me sigan, y ya se los mostré con un par de ejemplos. En 1985, un militante del Partido Comunista fue detenido en el Cerro Santa Lucía y lo llevaron a la comisaría de Santo Domingo, ahí en pleno centro. Y llegó el pleno, por supuesto, del PC de Santiago, de la comunal, a rescatar al compañero que estaba detenido. Y cuando llegaron le dijeron, bueno, venimos a rescatar al compañero porque ustedes lo detuvieron, y qué sé yo. Esto es persecución política. Entonces Carabinero que está de guardia le dice, ¿a quién viene usted? A este señor. Ah, no, pero él no está detenido por cosas políticas. ¿Y por qué está detenido el señor? Por ofensa a la moral. ¿Cómo por ofensa a la moral? Sí, pues este señor fue sorprendido en el Cerro Santa Lucía ejecutando actos impropios entre hombres. No les voy a describir la escena, pero se imaginarán, ¿no? Sí. Ya. Y el Partido Comunista en esa época, el 85, quedó tan impactado con esto que expulsó a este caballero. Ese señor se llamaba Rolando Jiménez. Y Rolando Jiménez juntó 5 personas y formaron el Móvil. Y en 30 años o en menos tiempo tienen instalado matrimonio homosexual en Chile. Bueno, eso es gobernar, pues. Eso es dirigir el país hacia cierta política, ¿ya? Eso es gobernar. Y no necesitáis estar en el Parlamento para hacerlo. Lo hizo de afuera, ¿ya? Y es grupo crítico de lobby y presión. Y Fernando Villegas, por decir una palabra, lo sacaron de la televisión. Ni siquiera es que haya sido homofóbico ni nada. Pero si usted le pone hoy día la etiqueta homofóbico, va a tener problemas. ¿Cómo se llama eso? Gobernar, pues. Ambrosio Torrealba dice, ¿qué relación o similitud hay en las protestas que se han visto en diferentes países? ¿Hay algún país que haya empezado con alguna solución? Ninguno. Miren Estados Unidos, incluida segunda enmienda, incluido uso de armas, y tienen instalado una zona liberada, una zona autónoma temporalmente liberada, donde sacaron a la policía, la echaron, y ahora controla, comillas, la población eso. Solo los anarcos, ¿ya? Solo los anarcos. Lo vamos a ver aquí a partir de septiembre. Acuérdense. Porque el objeto de atacar a las comisarías,
Por ejemplo, les voy a poner uno de los casos, Pudahuel Sur. Pudahuel Sur tiene esta comisaría que está aislada, literalmente, porque llegar al lugar hay que entrar por Teniente Cruz, un problema, hay que cruzar la carretera, o darse la vuelta por Vespucio por abajo, y la comisaría está en medio de esto, ¿ya? Entonces no tiene salidas. Y ese es territorio narco. Entonces, ¿qué quieren los narcos? Que salgan los carabineros de ahí, pues, para poder negociar y controlar el territorio. Y por ende, los narcos están junto con la insurrección, porque los dos tienen el mismo objeto, control territorial. El control del territorio por el hecho es una de las fases. ¿Qué vimos en Plaza Baquedano 3 meses prácticamente? Control territorial de la insurrección. Había gente de la misma insurrección que estaba ahí que dirigía el tránsito y no dejaba pasar los autos. ¿Cómo se llama eso? Gobierno, pues poder. Es por el hecho, ¿ya? Entonces, esto de quién ha tenido respuesta, nadie ha tenido respuesta todavía. Ni siquiera hay respuesta todavía. Si no hay organización de resistencia, no va a haber respuesta. Sin resistencia, no hay posibilidad de tener contradiscurso. Sin contradiscurso no se puede tener contraproceso. Y para tener resistencia hay que acumular fuerza que genere poder. Y ese poder que genere vanguardia. Y esa vanguardia de discurso y ese discurso contraproceso. Así que es un proceso esto. No es llegar y hacerlo. Mientras eso no ocurra, no va a poder hacerse nada. Porque el Estado, ya se los mencioné y se los mostré, está cooptado, copado, tiene gente adentro que está trabajando para la misma insurrección, tiene partidos políticos del gobierno de derecha que están trabajando para la insurrección y personajes como, ¿se los nombro o no se los nombro porque eso es divertido, pues? ¿No? Porque es cosa de mirar lo que están haciendo, pues. Los señores Desbordes, los señores Osandón, los hermanitos, y los iluminados de la UDI, que están legislando para allá, pues. Y proponen cosas para allá. Bueno, si ustedes saben mejor que yo, pues. Entonces, no viene la solución por lo sistémico. Acá la respuesta tiene que ser ciudadana, para equiparar, ¿ya? Porque esto es ciudadano, movimiento social, pues. Ciudadana, ¿ya? Y del mismo nivel y calibre y potencia. Es resistencia al proceso insurreccional. No es, para que no confundan, no es que vas a salir a la calle a pelear contra la primera línea, no tiene nada que ver con eso. El contradiscurso tiene que ver con que cada vez más esta población, voy a ponerlo en números para que me sigan, el minuto donde esta gente sacó más gente a la calle, dicen ellos, que hicieron una marcha de 1.200.000 personas. Es enorme para Santiago, ¿cierto? Sí, pero ¿cuánta gente vive en Santiago? 8 millones y tanto. 6 millones, 7 millones. Sí. 7 millones. 7 millones. Por lo cual tienes, quitándole a los niños y los ancianos, del orden de 4 millones de personas, que no salió a la plaza, pues. Que no estuvo marchando, que no le tiró una piedra a un carabinero, que no fue a saquear. Esa es la gente que tenemos que despertar. Arturo Niño se pega nuevamente, dice: la arena de las redes sociales, por su cobertura, es una alternativa efectiva para defender nuestra cultura democrática. Hoy día, lo que ustedes van a ver si entran a YouTube, va a ser una proliferación de canales libertarios, de canales anti-revolución, etc. Está lleno, ¿ya? Esto despertó, porque como no nos quedaba espacio, porque en televisión jamás, o sea, piensen en mi caso, a mí me conocen públicamente hace décadas, ¿ya? Yo trabajo en medio de comunicación, trabajaba en Radio Bio Bio, salía en reportajes por el tema de rutas de nuestra geografía sagrada, etc. Nunca me han invitado del 18 de octubre en adelante y no me van a invitar nunca, hasta que estemos con cuando estemos con el agua ya pasándonos la frente, ahí seguramente me van a invitar a algún canal. Oiga, usted no estaba diciendo que esto iba a pasar, pero ya es tarde, ya te estáis ahogando, ya, así que da lo mismo. Como entonces en los medios no vamos a tener espacio, lo que ha pasado es que hemos ocupado todos estos medios alternativos de redes sociales y ahí se está articulando algo muy fuerte. Ustedes van a ver un video que estamos produciendo con muchos youtubers, el Johannes Kaiser, el Crypto y otros más, que va a salir mañana, me parece que lo lanza Crypto, donde todos nosotros estamos llamando a la formación de este movimiento de resistencia patriota. Entonces, ojo, ahí hay una herramienta. El problema, en todo caso, no es el uso de la tecnología, el problema es el discurso. Y no vamos a tener discurso, reitero la orden, mientras no tengamos resistencia que genere acumulación de fuerza significa voluntades, recursos, dinero, infraestructura, etcétera, que genere vanguardia, que genere contradiscurso, que propicie contraprocesos. Es toda una secuencia. Así que
¿Por qué me alegra que ustedes me inviten y les quiero dar las gracias nuevamente a contarles de esto? Porque en la medida que más gente entiende el proceso, toma disposición de ánimo para lo que viene, que eso es lo central. Acá el problema más grave que tenemos es que los empresarios grandes, de verdad grandes, las 6 familias, para decirlo así, los segunda línea que están ahí, todavía no tienen percepción de amenaza. Todavía no tienen percepción de amenaza. Me llamaron a un canal de un señor en enero a explicar esto. Y yo le dije, va a pasar esto, esto y esto otro. Así ha pasado. Todavía no toma decisión. Todavía cree que tiene salida potencial del punto de vista sistémico. ¿Va a esperar cuándo? Cuando la cuestión no tenga vuelta, no sé. Hay que transmitirle a la gente que tiene de verdad recursos en el país que o se dispone a invertir en que haya contraproceso o le van a expropiar todo como ya le expropiaron a su hijo. Punto. Con eso quisiera terminar. Oye, tenemos 2 preguntas y yo tengo algunas otras tantas. No sé si todavía dispones de algo de tiempo. No, sí, más bien es por el tiempo de ustedes. Ya. Oye, Hugo Herrera dice, ¿cómo ves la situación en las universidades respecto de lo que tan bien nos comentas? En las universidades, más bien les voy a dar una tarea. Hay una de las columnistas del canal que hizo una columna que se llama Asambleísmo Universitario y Matonaje. Y les cuenta cómo el tema del asambleísmo ya está instalado en todas las universidades y cómo no hay ningún tipo de democracia universitaria hoy día. ¿Por qué? Porque con el asambleísmo se acaba la democracia en términos como nosotros la entendemos, de elección de un representante y todo eso, olvídense. En la asamblea es el que grita más fuerte y si no grito más fuerte te pegan y te echan. Así que no hay forma de estar ahí. A ella no solamente la han agredido, sino que está bajo amenaza. Entonces, salir del problema de la universidad nos va a tomar 1, 2, 3, 5, 7, 10 años por lo bajo para lograr reconquistar la universidad, es lo que tiene que ser. Olvídense de la universidad. ¿Cuál sería una forma de organizarse? Pregunta Juan Pablo Arrieta. Lo que vamos a llamar y estamos llamando es la formación de este movimiento patriota de resistencia. El tema ahí pasa por acumulación de fuerza, que es la primera cosa que yo les mencioné. Acumulación de fuerza es lo que ya les dije: recursos, personas, voluntad, infraestructura, medios, etcétera. Todo se suma. A partir de eso recién uno puede hacer algo. Si no acumulas fuerza, ¿cómo generas poder? Sin fuerza no hay poder. Fuerza es capacidad de hacer algo, ¿cierto? Poder es capacidad de coaccionar. ¿Y a quién tenemos que coaccionar? Al Estado, pues. Al Estado. Al Estado que no ha hecho nada. Nada absolutamente. Del 19 de marzo hasta la semana pasada, en la Araucanía hubo 70 atentados. 10 en un mismo día. Yo estuve en Concepción y en Temuco hace un mes reporteando. Hay 3 entrevistas ahí en el canal que las pueden ver. Y hay gente, porque acá en Santiago estas cosas no se saben, o cuando se saben las minimizan. Callan. Hay gente que está recibiendo balazos en su casa a la pasada de la camioneta de los gallos, todos los días. Casas quemadas, porque ya no es una, son 30. ¿Ya? Entonces, el nivel de... Se lo voy a decir así. Lo que está ocurriendo en la Araucanía es el piso desde el cual ellos parten el nivel de escalamiento hacia adelante. Armas largas, guerrilla formal, una compañía guerrillera, 70 hombres en armas, con arma larga. ¿Ya? Bueno, es el piso. Si ellos logran, porque ya lo dijeron, la CAM lo dijo y todos lo dijeron, si ellos logran control territorial, ¿saben por qué se firmó, entre otras cosas, el famosísimo acuerdo del plebiscito? Porque esa misma noche la amenaza era que si no se hacía algo o llegaban a instalar el tema del plebiscito para la nueva constitución, el puente del Mayeco se caía. Y tienen C4. Ese es un dato de la causa. Lo tienen hace rato ya, porque lo robaron hace meses atrás. ¿Ya? Entonces no les cuesta nada. A eso nos enfrentamos, pues. De eso hay que tomar conciencia. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Bueno, acumule fuerza, pues. Primera cosa, lo que nosotros hicimos fue una convocatoria a la formación de este movimiento. No tiene jefe, no tiene nada. Es una mera convocatoria. ¿Usted se va a sumar o no se va a sumar? Esa es toda la pregunta.
Si usted quiere se suma, si usted quiere no se suma, si usted quiere se va a otro grupo, otra cosa. Acá lo que se va a armar es un movimiento de resistencia. El que no entienda eso, el que está perdido, porque el que crea que tenemos salida institucional o qué sé yo, olvídense de eso. De todos los escenarios, en el mismo PPT está, de todos los escenarios, plebiscito incluido, el único escenario que tiene salida institucional formal, y eso no excluye el uso de la violencia, va a haber violencia igual, pero el único institucional de verdad, es si ellos ganan en todo, incluyendo la próxima presidencia de la República. Jorge Domínguez dice, ¿ves que existe un riesgo para quienes generan resistencia? Considerando la violencia que ha acompañado este proceso, ¿cómo se combate el miedo a que te silencien violentamente? Primero, porque estar en resistencia es una disposición de ánimo espiritual y emocional. Esa es la primera cosa. O sea, el que está en resistencia entiende que está en resistencia. Así que tiene que disponer el ánimo para perder el miedo y transformar el miedo en bronca. Eso lo dije en el primer video que hice, que tiene como 1 millón de visitas en noviembre. Transforme su miedo en bronca. ¿O usted no lo embronca lo que han hecho con Chile? ¿O usted no está embroncado de lo que va a pasar ahora? ¿O usted no lo embronca que le paren en la calle y le apedren el auto, o le pongan barricada, o le vayan a asaltar el supermercado? ¿Lo embronca o no lo embronca? ¿O tiene miedo? Porque lo primero que hay que hacer es perder el miedo, pues si usted está con miedo, ¿qué va a ganar? ¿O cómo tiene posibilidad de ganar? Cero posibilidad, pues. Cero posibilidad de acción. El miedo te paraliza. La rabia te hace moverte. Transforme el miedo en bronca. Eso es primero. ¿Ya? En segundo lugar, no importa si usted cree que por no hacer nada no le va a pasar nada, porque le va a pasar exactamente igual, pues. ¿Qué hicieron como prueba? Fueron al mall La Dehesa, ¿se acuerdan? Y en el mall La Dehesa fueron como 5 gallos. Y la gente reaccionó. La gente reaccionó en La Dehesa. De hecho, se les fueron encima. Los guardias los sacaron, ¿ya? Porque si no le iban a pegar. ¿Y qué pasa cuando baja el cerro 18 entero? Da lo mismo que usted sea de La Dehesa, le va a ocurrir igual. Y si no le ocurre en su casa, le va a ocurrir porque no va a poder llegar a su casa. Ya hemos estado encerrados en la pandemia, no sé, 90 días, no sé cuánto va. Ya se me perdió la cuenta. Y después cuando no pueda salir porque tiene barricada la entrada, si lo va a afectar de todos modos. Así que disponga el ánimo nomás, pues. Usted puede no hacer ninguna cosa y va a ser afectado de todos modos. Esa es la respuesta. ¿Cómo evitarán que entren infiltrados a este llamado de la resistencia? Es público. La mejor forma de que los infiltrados dan exactamente lo mismo que es lo más público que hay. Está en todas las redes sociales y lo van a ver en todas partes. Es público. Hay que mostrarse. ¿Por qué no? Si es legítimo. No estamos haciendo nada. Miren la convocatoria, se las voy a dejar. Nada de lo que estamos diciendo está fuera de la ley. Nada. Es absolutamente legal. 100%. Perdón, y solo se los voy a reforzar con mi experiencia. O sea, yo he sido uno de los monstruos de la semana más grande de Chile. Me persiguieron así a nivel global y mundial y qué sé yo, y pueden rastrear para atrás y van a encontrar todo. No importa. ¿Cuál era la defensa? Es público, pues. Ahí está todo. Me llevaron al Tribunal Constitucional. Tuvimos 5 años peleando en el Tribunal Constitucional y ganamos el proceso en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque nada de lo que hacíamos estaba oculto ni nada. Teníamos reuniones mensuales con investigaciones para entregarle lo que estábamos haciendo. Entonces, cuando vinieron a acusarnos de cuestiones que no habíamos hecho, ahí estaba todo. Ser Además, público es tu defensa. por otro lado, está súper infiltrado o de alguna forma, no sé, tomado todo lo que es justicia, digamos. Bueno, si tenemos a Abbott de fiscal, pues, y todos sabemos de dónde viene Abbott. Si entiendan, la insurrección, su mejor aliado hoy día es el gobierno. Piñera es el mejor aliado de la insurrección. Cuéntanos, a pesar de que tú dejas en claro de que la derecha ya casi no existe, digamos, pero Lo quiero decir en términos sistémicos. No sé si me siguen con la definición ahí. O sea, el peso político de la UDI y de renovación tradicionales al interior del gobierno es cero. ¿Quién gobierna en el gobierno? Evópoli. ¿Y qué es Evópoli? Bueno, miren lo que es Evópoli. ¿tú crees que hay alguna, además de esto que tú dices que hay que crear un movimiento de resistencia, también hay que
seguir usando un poco lo que ha existido siempre, que son los partidos políticos. Son las En dos cosas. Lo que pasa es que cuando generas el movimiento de resistencia, le das soporte a lo institucional, porque sin ese soporte público no lo van a tener. Es distinto cuando se para Chalpern. Voy a ponerle el ejemplo. Chalpern lo ha hecho bien, ¿ya? Y habla en el Congreso, ¿ya? Y Chalpern dice cosas que están en contra del proceso, ¿ya? Y lo hace solo, ¿ya? A cuando tiene una masa de gente detrás, que no solamente lo está respaldando en todas las redes sociales, qué sé yo, sino que gente que se mueve detrás, ¿entienden? Entonces, la resistencia tiene por... ¿Qué significa resistencia? Resistir, pues. Estoy haciendo fuerza para que no avancen. Eso hay que traspasárselo a los partidos sistémicos, porque si no, no hay vuelta. ¿Tú crees que los partidos de derecha estarían, o no sé si estarán ya, dispuestos a reunirse y a unir fuerzas, digamos, digo los de derecha? Porque Los partidos de derecha que están en contra del proceso y la gente de derecha que está sistémica en contra del proceso, todavía tienen en la cabeza que van a poder salir con negociación. Y el modelo no los va a dejar. El modelo se basa, está en la lámina, no se las mostré, en dos cosas: consenso y coacción. Consenso y coacción. Entonces, cada vez que la calle, comillas, ha ido a presionar al gobierno, el gobierno llama a conversación, ¿cierto? Y llegan a consenso. Y al día siguiente vuelven a coaccionar, pues, y vuelven a establecer el nuevo consenso. Nunca termina. Lo voy a decir con la frase gringa típica de esto: con los terroristas no se negocia, pues. Así como se hizo el famoso foro de Sao Paulo, que no sé si también es parte de lo que creó todo este sistema, digamos. No lo quise, perdón Santiago, no lo quise mencionar como factor, porque quería que se concentraran más bien en el proceso interno de Chile. Obviamente esto está orquestado a nivel internacional, pues, pero absolutamente, ¿ya? Entonces, ese es otro factor más, pero nuestro problema parte por casa. El problema es para adentro primero, la acumulación de fuerza es para adentro. Se está articulando, al igual que en Chile, en Colombia, en Perú, en Bolivia y en Argentina, lo mismo. ¿Por qué? Porque en algún instante la gente que es más lúcida se va a dar cuenta que no saca nada conseguir pidiéndole al gobierno, a los gobiernos que hagan algo y los gobiernos no van a hacer nada. Esta respuesta tiene que ser ciudadana, necesariamente. Pues yo creo que además en paralelo debiera existir un grupo de derecha, o de derecha, digámoslo así, que debiera reunirse y crear una hoja de ruta para los siguientes años, digamos. Porque tú dices, se Para perdieron eso, las universidades, sí, se perdieron los sí. colegios. Te quiero decir algo, Santiago, y transmitírselo muy fuerte. El 18 de octubre, ¿la derecha qué perdió? Esto es lo más importante. La derecha perdió su proyecto histórico. Ese es el problema central y fundamental. La derecha no tiene proyecto histórico para el país en este siglo que viene, no sabe cómo hacerlo. Hicieron un proyecto, recordemos, cuando llegó el grupo Los Chicago con el ladrillo a Pinochet, y se lo pasaron. Y Pinochet, que no tenía proyecto, no tenía nada, bueno, ahí tenía una respuesta. Y ese fue el proyecto histórico, pues. ¿Y qué hizo la derecha con el proyecto histórico? Bueno, la derecha traicionó su proyecto histórico, pues. Buena parte de la derecha que hizo colusión, buena parte de la derecha que hizo negocios turbios, buena parte de la derecha que en el fondo traicionó el propio modelo que habían implementado. Entonces, ojo con eso. Lo que perdieron, y por eso les digo que no hay derecha en definitiva, no porque no haya gente derecha. ¿Cuál es el proyecto histórico de la derecha para el ciclo que viene? Con una insurrección en curso como la que estoy contando, no saben qué hacer. Por eso la respuesta no es de la derecha, Santiago. Esto es otra cosa. Hay que aunar otra cosa que suma a la derecha al proceso contrarrevolucionario. Y van a tener que terminar sumándose si no tienen respuesta. Están pensando, me han llamado gente de think tank, de cuestiones que están tratando de hacer proyecto país, proyecto desarrollo, y la solución, de nuevo, es, bueno, hagamos que haya más equidad, por ejemplo. Palabrita que ustedes conocen, está lleno por todas partes, ¿ya? Equidad, equidad, equidad. Bueno, Chile nunca, jamás había crecido tanto en toda su historia como en los últimos 30 años.
Nunca. Nunca jamás en toda la historia, en 500 años, Chile había tenido la cantidad de capital que tenemos en la AFP hoy día. Nunca antes. Así que el problema no es infraestructura, no es recursos. La derecha quiere o va a plantear de nuevo ir hacia eso. Ese no es el problema. El problema está en el dominio superestructural de la creencia. Ahí está el problema. Bueno, ahí es donde hay que atacar. Y la derecha no sabe cómo hacerlo. Yo siempre me he dicho, o sea, el miedo paraliza, obviamente, y cuando partió todo esto, un grupo minúsculo de gente, no sé, será el 1% de la población, nos ha tenido atemorizados durante 3, 4 meses y más. ¿Tú crees que todas esas personas que salieron a marchar, de ese 1.000.000 y tanto de personas, ¿tú crees que estarían dispuestos a sumarse a este movimiento que tú mencionas, digamos, como para... No, ninguno de ellos. Pero los que van a tener que sumarse son los que no salieron a ninguna parte. Esos. O sea, Ahora, esa gente que marchó son la fuerza de este movimiento, ¿no? Lo mismo que le estoy diciendo yo. Nosotros logramos, después de mucho esfuerzo en el Comando del Rechazo, sacar alrededor de 15.000 personas, que fue el número que estimamos. Pongámosle 10.000. En la última de las marchas, una semana antes del 19 de marzo. ¿Ya? Eso costó enorme cantidad de esfuerzo, porque aglutinamos como 30 organizaciones, que son las mismas organizaciones que ahora quieren que vayamos hacia la resistencia. Eso costó enorme cantidad de esfuerzo porque la derecha, de nuevo, no está acostumbrada a salir a la calle a marchar, pues. Si la derecha no salía a hacer algo en la calle desde la olla del 73, pues. exactamente. Entonces, cuesta mucho que se muevan, ¿ya? Y los empresarios cuesta mucho que pongan lucas en esta cuestión porque no entienden de qué importa, decían. ¿Qué importa? Fue tan fuerte que logramos hacer estas marchas más y más y más grandes, incluido el grupo que llegó a la propia Plaza Italia, que le pegaron, ¿ya? Pero lo hicieron, ¿ya? Fue tan fuerte que terminó José Antonio Kast yendo a plegarse a las marchas. Y se sacó fotos ahí como si no había hecho nada por estar en las marchas, nada. Al principio no quería marchas. El mismo Gonzalo Lacarrera salió en fotos de las marchas. Tampoco estaba en el comando. Bueno, ahí hay fuerza, pues. Ahí estaba lo incipiente de lo que les estoy diciendo. Porque el día en que los chilenos comunes y corrientes, que han sido afectados por esto, y que no están de acuerdo con que les expropien el país, salgan a la calle, les prometo que no queda ninguno de los que están en Plaza Italia. Cero, no queda ni uno. Son muchos más los que están fuera de eso. Pero eso hay que articularlo, coordinarlo, dirigirlo, conducirlo, y es un proceso también. No se hace de la noche a la mañana. Nicolás Quipreos dice, ¿tú crees que se puede llegar a las armas, a una guerra civil en Chile? Bueno, ya se los dije, estamos en guerra civil desde noviembre pasado. Lo que pasa es que de baja intensidad, pero el indicativo de guerra civil politológicamente ya está. El TIC ya está hecho. El problema es simplemente si van a terminar usando armas largas de guerra contra civiles. Ese es el único problema. Las van a usar contra cuarteles militares ahora y de carabineros ahora. Ya las habían usado en todo caso, habían disparado, ¿ya? Pero eran cortas. Vamos a ver si saltan arma larga. Los indicativos de esto ya están. No lo voy a especificar tanto, pero ¿qué miramos nosotros para saber dónde va el nivel de escalamiento? Lo que ellos dicen, pues. No es que nosotros digamos, vamos a mirar lo que ellos están diciendo. Bueno, hace rato en la panfletería y los rayados pasaron de las M16, que eran frente a Manuel Rodríguez, a los AK. Bueno, los AK vienen de otro lado. Ojo, no son de los mismos M16 que echaron por Carrizal. Este es otro tipo de armamento. Y de la verticalidad, que era como lo ponían en los diseños, estoy hablando de 5 o 7 años atrás, pero con M16, a AKs horizontales. Eso lo hemos visto en la Araucanía y lo hemos visto en Santiago. Eso tiene una lectura súper clara desde el punto de vista politológico, porque lo están anunciando. Esto es lo que viene, te lo están diciendo. Así que la respuesta a Nicolás, estamos en guerra civil. La pregunta es hasta dónde la van a escalar. Esa es la gran cuestión. Juan Pablo Arrieta dice, ¿no crees que entre esos que marcharon hayan arrepentidos? Absolutamente, absolutamente. Hay gente que fue a las primeras marchas porque pensaba legítimamente
que esto era por las demandas sociales, que esto era por el problema de los 30 pesos, lo que fuera, ¿ya? Pasó el tiempo y se percataron de que, ¿de dónde salieron? ¿Cómo se hizo mágicamente la transformación de la demanda social por equidad, por mejores ingresos y no sé qué, en Cambiemos la Constitución? Se dieron cuenta de eso, pues. Y después se dieron cuenta que daba lo mismo que llegaran a acuerdo porque seguía la insurrección y aumentaba la insurrección. Bueno, hubo gente que se arrepintió, pues. Y hay gente que está hoy día en el chat del canal y que está siguiendo los cursos que estamos dando y un montón de cosas que ellos dicen, yo salí a marchar los primeros días, después me di cuenta. Sí pasa. Pero no importa, porque son el rango menor. Ahora, ¿tú crees que esta unión de fuerza que tú mencionas puede parar el tema de las armas? No. Ellos lo van a hacer igual. Esto no tiene que ver, quiero que entiendan el concepto. Resistencia no es reacción. Ojo. A la derecha en general siempre se la acusa, a la izquierda le dice reaccionaria, ¿no? Porque la izquierda hace esto y la derecha hace lo contrario, ¿ya? Esto no es reacción, esto es resistencia, es otro concepto, ¿ya? No se trata de reaccionar a lo que ellos hagan. Uno tiene que generar otro curso, eso significa discurso. Ese otro curso no es literalmente en contra de lo que están haciendo, es que tú lo sacas para otro lado y haces que el camino vaya para otra parte, porque estás marcando otra forma de gobierno en el fondo, ¿ya? Eso es contraproceso. Esto es largo de explicar y no me va a dar el espacio, hay que tener bases para entenderlo, pero centralmente esto no es salir a pelear con los compadres, no opera así, ¿ya? Eso puede ser resultado o una de las tácticas que se empleen si esto ocurre, pero sin contradiscurso y sin contraproceso es irrelevante. Por ende, los cabros de vanguardia, estos que salían como a pelear con los gallos, con escudo y todo eso, olvídense de eso, si eso no es. Eso no es. Eso es pura reacción y revela impotencia, nada más. Alexis, ha sido pero muy, muy buena esta hora y media que hemos estado conversando. Te damos las gracias y, no sé, te dejo algún minuto si quieres decir algo más, ahondar en este llamado a este proyecto que tú tienes, digamos, de... Gracias, Santiago. Lo primero quiero decirles que no es mi proyecto, ¿ya? Yo no soy el jefe, ni el líder, ni ninguna cosa, y probablemente no voy a hacer nada de eso, ¿ya? Mi función es otra, ¿ya? Este es un proyecto que surgió desde la gente del rechazo junto con los youtubers que estaban los dos pensando qué hacer del punto de vista de pasarnos de la cosa del rechazo del plebiscito a una cosa que tuviera mayor trascendencia. Entonces se armó la idea de un movimiento, para que no fuera partido, porque la gente no entra a partidos políticos, de carácter patriótico. Pero había que definir para qué iba a ser el movimiento de carácter patriótico, por donde se habló de que tenía que ser de resistencia. Y ahí vino el nombre de Movimiento de Resistencia Patriota. ¿Cómo va a resultar eso? No tengo idea. Está hecha la convocatoria, esto depende de cuánta gente convoque y cuánta gente se sume. En algún instante ya salió un documento que se los puedo mandar, que es muy chiquitito, que lo hice para estructurar más o menos de qué se trata y la gente entienda, pero eso no significa que se vaya o que vaya a resultar. Acá depende cada uno. Por eso estamos diciendo que quienes quieran convocar, cualquier patriota, que convoque, pues. Porque todos podemos ser patriotas o somos patriotas y todos podemos convocar por ende. ¿Cuánto se sume? ¿Cuánta gente apueste? Pues no sé. Si no se lanza, para decirlo de alguna forma, si alguien no da el primer paso, el resto no lo da nomás. Entonces había que darlo, ¿ya? Vamos a ver qué ocurre. Puede que no resulte. Y como siempre en todos los proyectos, la probabilidad más alta es que no resulte, ¿ya? Pero puede que sí resulte. Entonces el esfuerzo es para que sí resulte. Simplemente quiero terminar diciéndoles que mi intención en ningún caso ha sido asustarlos, no, en absoluto. Yo quiero que no tengan miedo. O sea, no puede haber miedo cuando tú ya sabes lo que va a ocurrir. El miedo es porque tienes incertidumbre. Si yo te digo va a ocurrir esto y tú sabes qué va a ocurrir, si les digo, miren, en media hora más va a haber un terremoto, grado 8. Puede que te den susto los terremotos, pero ya estáis avisado que en media hora más viene. Como no podemos hacer eso todavía, no está la tecnología, los terremotos nos pillan igual, tenemos como ahora capacidad de un minuto antes de predecir. Pero bueno, no te tendría por qué asustar, porque ya te explicaron por qué, ¿ya? Bueno, la cuestión es qué posición tomas frente a eso. Eso es lo que tienen que reflexionar, porque no va a bastar con simplemente que nos juntemos por estos medios digitales o conversemos con nuestros amigos y redes de par y redes sociales, no va a bastar. El esfuerzo tiene que ser mucho mayor, mucho mayor. Entonces, tomen
nota de que se les anticipó. Vayan a mirar los videos del canal, el último en particular, donde ahí detallo bien finamente de lo que viene, y es más grave lo que estoy diciendo acá, y vean qué quieren hacer. Esto es una decisión personal, reitero, uno entra en resistencia cuando a nivel de mente, de corazón y de alma, se pone en resistencia. Y eso es lo primero, estar en resistencia a lo que nos está pasando, porque no pueden permanecer impávidos o esperar de que a ustedes no les va a pasar nada, nos va a pasar a todos. Yo quisiera terminar con eso. Y eso es el 4 de septiembre, ¿no? Si es que no hay pandemia, si es que el gobierno no nos va a dar permiso, lo más probable porque en la Plaza de Constitución, no importa, todo eso es irrelevante, lo vamos a hacer igual. El 4, el 5, el 7 da lo mismo. La fecha no es relevante, el lugar tampoco es relevante, lo vamos a hacer. Eso es. La política se hace con actos, ¿ya? Esto es lo central. Entonces, no se trata simplemente que vamos a firmar una ficha y vamos a hacer una estructura de organización en papel, no tiene nada que ver con eso. Vamos a hacer un acto. Ya sea ahí, ya sea... No importa ni el lugar ni la fecha, es la voluntad que vamos a expresar, el acto político que vamos a hacer. Eso sí es importante. Nicolás dice, ¿cuál es tu canal o plataforma como para...? Sí, RST Chile, se las voy a copiar, si me dan un segundo, de inmediato. Y antes de irme, les quisiera compartir acá en este chat, porque después yo no voy a tener cómo verlos a todos, y entiendo que acá están reunidos. Les voy a copiar dos cosas. Les voy a copiar el canal, les pido ahí que lo vayan a ver, obviamente, y por supuesto hay mucho material que ya está subido, son más de 30 y tantos videos, de tópicos que están en torno a esto, todos. El canal es un canal de análisis politológico, eso es lo que hace, de formación politológica en realidad, ¿ya? Así que tienen mucho material para poder estudiar. Pero además, les había comentado que quiero dejarles una carpeta de trabajo de documentos, ¿ya? Porque hay gente que puede que no le guste ver tanto video, pero sí que lee y que quiera saber mucho más. Bueno, les voy a pasar documentos de hace mucho, mucho rato para que puedan verlo. Ahí está el canal en el chat, RCT Chile, y les copio de inmediato la carpeta compartida para que bajen todos los documentos que están ahí. Hay algunos libros también, yo les recomiendo los libros para el final, pero los documentos les van a permitir mirar esto desde el 2003 a la fecha, porque hay documentos desde el 2003 donde se anticipa. El más importante, de hecho, o tal vez el primero que tienen que leer, es el que se llama ¿Qué es la deconstrucción? Porque sin eso, todo esto que yo les he explicado no se entiende tan bien. Hay que entender de construcción para entender, o entender un poquito de construcción para poder entender lo que está pasando. Así que ahí les dejo esa carpeta que está en Box, es llegar a entrar y bajan los documentos, y espero que les haya servido, al menos uno como analista pueden pasar dos cosas: que se equivoque, y en este caso, si yo me equivoco, es muy bueno que me equivoque, ¿ya? Así que rueguen que me equivoque, ¿ya? Que no tenga razón, porque si me equivoco, significa que no vamos a tener tantos problemas, ¿ya? Pero también pasa, como en los documentos van a ver, que si uno hace bien la pega, es como Cassandra la cuestión, ¿ya? Uno hace la profecía, pero como Apolo lo castigó, nadie le cree. Y me pasó durante años, pues, y a todo el equipo nos ha pasado años. Bueno, ahora nos está empezando a creer, y por eso, ojalá me equivoque, pero puede que no. Entonces, tomen nota de que puede que no me equivoque, y lo que les estoy contando es una cosa de este porte de lo que hay en realidad. Así que eso. Muchísimas, muchísimas gracias. Alexis, te damos infinitas gracias por haber participado, haber accedido a juntarte con nosotros, y también agradecerles a todos quienes confiaron en que esto podía ser muy interesante y se conectaron. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Nicolás. Perdona, el último que tú dijiste que nos recomendaste, el que dice Marzo Rojo, de tu escrito. El PPT que les mostré ahora en el chat. ¿Ya? No, mira, lo que les mostré se llama el modelo de revolución molecular disipada. Es el que les mostré en el chat. Está ahí en la carpeta. Ya, y el perfecto. primero que les digo que sería bueno que lean, para que ya tengan más fundamento, es ¿qué es la deconstrucción? Que es 2003 la fecha. Ya, ¿Qué es la perfecto. deconstrucción? Y de ahí para adelante tienen un montón de materiales que tocan otras cosas. Está el conflicto de la Araucanía, está el conflicto de los secundarios, está ITS con las bombas. Bueno, hay mucho material.
Pero más importante que eso, les voy a dejar ahí, a todos los que quieran, 412. Ahí está mi teléfono. El que quiera agregarme en WhatsApp y después conversar o cualquier cosa me llama o entra al chat del canal donde hay 500 personas que están creo participando ya, hay mucha gente. Y los miércoles en la noche a las 10 estoy haciendo un curso de introducción a la politología gratis. ¿Ya? Llevamos 14 clases ya y ahí están participando como 100 personas todos los días miércoles. De las 22 de las 10 de la noche hasta las... Anoche tuvimos clase y pasamos hasta las 12:30. Imagínense 2 horas y media de clase en esto. Y eso va a durar hasta octubre, así que está abierto. Oye, bueno, ahí están. ¿tú estarías abierto para que te podamos invitar a otro grupo, ¿no es cierto? Absolutamente. Esta es mi pega. Esto es lo que Muchas estoy gracias. haciendo. Esto es lo que estoy haciendo, sí, con todo gusto. Alexis, perdón, yo me incorporé, después que Nico, soy la señora, yo soy médico y nosotros estamos, bueno, formo parte de un grupo que estamos tratando de rescatar el colegio médico, que está absolutamente, como tú podrás ver, infiltrado por la izquierda, partiendo por la presidenta por la izquierda. Entonces queremos recuperarlo, estamos en un movimiento para recuperarlos, trabajando de a poco, porque son las elecciones ahora, están previstas para agosto, se está tratando de correr la fecha porque no es el minuto para hacer elecciones, con muchos médicos falleciendo ahora por la pandemia del COVID. Y tenemos un grupo grande, entonces me gustaría también invitarte a crear una reunión, hacer una reunión, para que todo este grupo pudiera conversar contigo, porque la verdad es que yo quedé en shock, o sea, con todo lo que he escuchado, si bien es cierto, yo estoy muy familiarizada con el tema, con Nico, pero realmente yo creo que esto hay que difundirlo más y crear más. Hay un médico incluso que yo creo que, no sé si está contigo o no, que es Aliro Galleguillo, que está hospitalizado. Sí, pero está hospitalizado, Aliro. Sí, en ventilación mecánica, Aliro. Sí. Entonces, ya salió la ventilación. Sí, yo vengo, o sea, llegué hace poco, tuve turno ayer y hoy día entonces he estado como, no me he conectado hoy día mucho al grupo para ver cómo estaba, pero estamos en el grupo con él. Y Perfecto, como para que mucha gente más te pueda conocer y puedas darle la visión que tienes. Yo quisiera anticiparles algo porque se los mencioné la pasada. Para los que no me conocen políticamente, y esto para que después ustedes no le vayan a decir, oye, pero hablaste con este gallo. Yo soy Alexis López, que el año 2000 hizo lo que la prensa llamó, quiero ser enfático en eso, el famoso Congreso Nazi Internacional, ¿ya? Mi familia es nacionalsocialista desde la época del Seguro Obrero del año 38 y hay uno de los muertos que es mi tío abuelo ahí, ¿ya? Y mi papá también lo fue. Pero yo dejé de hacer política, les dije el 2010, ¿ya? Esto es para que nadie después diga que hablaron con no sé quién y qué sé yo. Vayan porque está todo el material ahí, es público, qué sé yo, no tengo nada que ocultar porque es público. Y además porque ganamos el Tribunal Constitucional, que es mi mejor defensa, porque me juzgaron en el Tribunal Constitucional y nosotros ganamos. Eso se lo estoy anticipando para que después no haya problemas del punto de vista de con quién están hablando. Ustedes tienen toda la libertad de que les guste o no mi idea, pero yo no les vine a hablar de mi pensamiento político. Yo les vine a hablar de politología y de lo que está ocurriendo en Chile. Son dos cosas distintas. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Santiago. Queda muy claro, Alexis, y te agradecemos infinitamente. Bien, ok. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias a todos. Gracias. Lamentablemente.